El 5 de noviembre de 1999 nacería Andrei Dragomir, un jugador que cuando creciese haría que la gente empezase a ver la jungla de otra forma distinta, sobre todo en Europa. Andrei, más conocido como Xerxes, empezó a jugar al juego con 11 años, aunque lo había conocido un año antes, con 10, pero como era muy joven y no sabía de inglés, no sabía lo que era lo de repetir la contraseña, porque lo ponía en inglés, repeat password, y no sabía que tenía que poner 2 veces la misma contraseña para ver que estaba usándola bien. Así que no pudo crearse una cuenta y no fue hasta el año siguiente que un amigo le habló de League of Legends que le dijo, vale, yo te creo la cuenta y jugamos. Y así empezó con 11 años a jugar a League of Legends. 2 años después, con 13 años, ya era Challenger, y es que gracias a ser una persona tan joven, a ser aún un niño, tenía mucho tiempo libre por las tardes después de clase para jugar, mejorar y llegar tan lejos en el juego tan rápido. Siendo su madre doctora y su padre ingeniero, siempre tuvo mucha presión en cuanto a los estudios y en cuanto a su futuro, por lo cual se desinhibía un poco, se relajaba jugando a League of Legends y a otros videojuegos. Él ya estaba listo para jugar en la LCS mucho antes, pero no podía por su edad, por lo que tuvo que conformarse con jugar en su casa y empezar en algunos equipos de otras regiones. Es por eso que en 2014 y 2015 estuvo jugando en distintos equipos como en Faculty, perdiendo en grupos de la Faceit Challenge 3. Luego formaría un equipo llamado WASD con jugadores de su país para competir en la DreamHack Bucarest 2015. Donde quedarían segundos, y luego también jugarían la ESL-SEA Championship 1, perdiendo en semifinales. Más tarde ficharía por el XPC Rumanía, donde compartiría equipo con AOD, actual entrenador de Astralis. Ganarían la DreamHack Cluj-Napoca, tras vencer a NPG y Nexus KTRL. También repetiría semifinales en la tercera edición de la ESL-SEA Championship. Junto a otros 4 compatriotas representarían a Rumanía en la IESF Esports World Championship, séptima edición. Rumanía caería en el grupo C, junto a China, Australia y Tunisia. Quedarían segundos con un 2-1, para perder luego en cuartos de final contra la selección coreana. Tras eso, Xerxes entraría en un parón. Entraría en Q Sports Club, pero tendrían problemas para cerrar su roster, por lo que Xerxes se quedaría sin jugar desde finales de 2015 hasta junio de 2016, cuando ficharía por Dark Passage, el equipo mítico de la Liga Turca. Se juntaría con Elwin Tentop, Avaria luego cambiado por Caps en medio, Feyenoord como AD Carry y un T-Back como support, aunque luego cambiado por Rogu. Entrenados por Lelouch, en verano de 2016 quedarían segundos de la TCL con un 7-3-4 para ganar a HWA Gaming y Supermassive en playoffs y hacerse con la Liga Turca. Este sería el primer y único gran torneo que ganaría Andrei. Este gran torneo que hizo Dark Passage hizo que varios equipos de la antigua LCS europea se fijasen en algunos jugadores, destacando sobre todo Xerxes y Caps. Caps ya sabemos que acabó en Fnatic, pero Xerxes también llamó la atención de varios equipos. Donde acabó fue en Unicorns of Love. ¿Y por qué acabó en el equipo de los unicornios? Pues muy bien, Xerxes ya tenía relación anteriormente con el top laner de Unicorns of Love, Vithixaxi, ya que se habían encontrado en solo queue, tanto enfrente como juntos, y habían hecho buenas migas. Vithixaxi se había interesado por el jungla, había visto que jugaba muy bien y le interesaba. Se agregaron, empezaron a hablar, Xerxes le dijo que viera que iba a jugar a las finales de la Liga Turca, él las vio, le gustó y le dijo que iba a hablar de él al equipo por si lo fichaban o qué hacían, y así fue como Xerxes acabó entrando en el equipo de los unicornios. En ese 2017 se juntaría un equipo de ensueño para los unicornios del amor. Vithixaxi, Xerxes, Exile, Samux y Hylisan, entrenados por Shippy. Debutaron en la IEM-11 World Championship. En el torneo ganarían a Kundu Monsters para perder contra Flash Wolves y luego volver a perder contra G2. Luego ya empezaría la LCS europea, donde Xerxes sacaría algunos picks que darían mucho que hablar. Jugando personajes como Rumble Jungla cuando no era tan óptimo como lo es ahora ni de lejos, Rengar cuando el meta era de todo menos de asesinos, Ivern para soportear a su equipo cuando ningún jungla más lo jugaba, o otros campeones que eran pocas veces jugables en el meta, como Warwick y Zac, que tampoco se jugaban en ese momento, excepto por Xerxes. En 2017 habría 2 grupos en la temporada regular de la LCS, donde Unicorns Love quedaría primero con un 11-2 para ir a los playoffs, donde ganarían a Misfits, llegando a la final ante un G2 que les ganaría 3-1, pero aún así irían al Rift Rivals para perderlo. Tras este gran split de Xerxes llegando a la final sería galardoneado con el rookie del split. En verano quedaría 9-4, segundos en su grupo, para luego perder en playoffs contra Misfits. Acabaría la temporada en el regional que clasificaba al mundial, pero caerían 2-3 contra H2K y no irían al torneo. En su primer año Xerxes demostraría que era de los mejores de Europa, y llamaría la atención de Splice, donde se juntaría con Odoamne, Niski, Kobe y Kassim, entrenados por el reconocidísimo Peter Dam, para competir en 2018. Andrei seguiría con sus peculiares selecciones, Zac, Jax, Ivern e incluso Skarner. Con todo esto lograrían quedar terceros con un 11-7, empatados con G2, pero perdiendo el desempate por la segunda posición. Aún así, perderían contra G2 para luego ganar el tercer y cuarto puesto a Vitality. Aquí sería señalado como el mejor jungla del split. En verano todo seguiría igual, pero el equipo caería en rendimiento. Quedando 9-9 entrarían muy justos en el último lugar de playoffs.
cayendo 2-3 contra el Schalke, y luego en los regionales ganarían a Misfit en un quinto mapa muy apretado para perder contra G2 y no ir al Mundial. Con la llegada de la LEC en 2019, Splyce seguiría en la liga, y Andrei volvería a encontrarse con Vizisaxi, que llegaría a top. También entrarían Humanoid a medio y Norskere a support, mientras se mantendría Kobe como AD Carry. El entrenador sería Duke, y Orome, el top de la academia, sustituiría en un partido a Vizisaxi contra Rogue. Seguiría con sus picks extraños como Aatrox, Tag o Cartus, pero ya se ajustaría mucho más al estándar de la jungla, jugando campeones mucho más meta. Con un 11-7 quedarían cuartos en primavera, para ganar SK y luego perder contra Fnatic. Llegaría verano y mejorarían el resultado con un 12-6, en tercer puesto. Pero no mejorarían en los playoffs, donde caerían ante Rogue con un 3-0 aplastante. Irían al regional, para clasificarse al Mundial, venciendo 3-2 a Origen y 3-0 a Schalke, yendo así Andrei por primera vez en su vida al Mundial. Y tendrían una serie más contra Fnatic, para evitar ir al play-in, pero perderían, así que Xerxe tendría que debutar en el Mundial en el play-in, y al terminar el split sería reconocido como el segundo mejor jungla de la liga. Splyce caería en el grupo B, junto a Isurus y Detonation Focus Me. Saldrían primeros del grupo, y ganarían 3-2 a Unicorns of Love, que jugaba en Rusia, entrando así en el main event, cayendo en un grupo B junto a Fanblast Phoenix, J-Team y GAM Esports. Quedando 4-2, empatados con los chinos, perdieron el desempate, pero pasarían segundos de grupo, solamente para caer después 3-1 contra SK Telecom T1. Xerxe cerraría una etapa, y se iría a Origen, que había vuelto a Europa después de ser comprado por Refresh Entertainment y revivir la marca. Se juntaría con Alphari, Nuktuk, Upset y Destiny, entrenados por Guilotto. Primavera iría bien, quedarían terceros, con un 13-5, aunque luego perderían contra Fnatic en playoffs para ganar a Rogue y perder contra G2 en el bracket de perdedores. Aún así, lo votarían como el tercer mejor jungla de Europa. Pero en verano, sin cambios en los jugadores y sin un cambio brusco del meta, el equipo dejaría de funcionar. También había subido el nivel de la liga. Quedarían 6-12, últimos de la liga, aunque a final de temporada entraría Jacktroll, no lograría solucionar el resultado desastroso del equipo. Tras eso, tocaría probar algo nuevo, y Xerxe iría a Immortals, a un equipo de la LCS norteamericana. Junto a Revenge, Insanity, Rise y Destiny, intentarían ganar la LCS junto a Guilotto como entrenador. Pretty, el medio de la academia, subiría a jugar un partido contra Evil Geniuses. En este año de la LCS solo habría una temporada durante todo el año, aunque se dividirían en primavera y verano, era acumulativo, por lo cual terminaron el año con 20 victorias y 25 derrotas, en un séptimo puesto. Aún así, entrarían en playoffs, aunque allí se llama el campeonato de cierre de temporada. Empezarían directamente desde el cuadro de perdedores, ganando a Dignitas por 3-0, pero para perder contra el legendario TSM por 3-1. Para 2022, Immortals seguiría confiando en Xerxe. Solo cambiarían al medio, por Power of Evil, y a la de Carry, por Wild Turtle, entrenados por Invert y Dardock. En el torneo de inicio de temporada, llamado Locking, quedarían 0-4 en grupos y serían eliminados sin llegar ni a playoffs. En la temporada de primavera quedarían 5-13, último puesto de la liga. El equipo iría tan mal que se pasarían distintos jugadores de la academia durante la temporada para intentar solventar la situación. Chad le quitaría la titularidad en algunos partidos a Xerxe, y Arrow y Joey se pasarían por la botlane. Para verano, Immortals decidiría que no iba a seguir con este equipo, que no había funcionado, habían quedado últimos e iban a vender a todos los jugadores o traspasarlos o lo que hiciese falta para montar un nuevo roster. Por lo cual Andrei tendría que buscar otra casa, y volvería a una casa que ya conocía, a Astralis, propiedad de Refresh, que antiguamente era Origen pero cambió de nombre. Llegaría para sustituir a Zanzara, que lo había hecho muy mal en la temporada de primavera, quedando el equipo último. Se reencontraría así otra vez con Vizisaxi y Kobe. En medio tendrían a Dayor y de support a Yonghun, entrenados por su ex compañero de equipo en Rumanía, AOD. Quedarían 7-11 en noveno puesto. Terminaría así 2022 y empezaría 2023, donde Excel, un equipo que nunca había llamado la atención en Europa, quería montar un super equipo. Pero finalmente no lograron juntar las piezas que querían para ese gran equipo, así que tiraron por segundas opciones, llamándose a la puerta de Xerxe para ficharlo. Así es como Andrei acabaría en esta organización, junto a Odoamne, Beteo, Patrick y Targamas, entrenados por Johnback. Con un 1-8 serían el peor equipo de la liga, quedando décimos y sin pasar de ronda, por lo que el equipo haría cambios. Entraría Limet como support, y a mitad de temporada Avedage sería el medio. También cambiaría el entrenador, que sería Hidon. Lo que no cambiaría sería el resultado, con un 2-7 seguirían siendo últimos. Esto llevaría a la organización inglesa a cambiar más piezas, despidiendo a Andrei. Pero esto sería una oportunidad para el club malagueño Giants, que conseguiría hacerse con el jungla rumano. Un jungla que, a pesar de quedar último en la LEC, en Superliga y en España puede hacerlo muy bien. Y esto es todo. Andrei se reuniría de nuevo con Guilotto como entrenador, aparte de sus compañeros de equipo, de Antonio en top, el mismo Xerxe en jungla, DK en medio, Attila como de carry y Whiting como support. Actualmente, a día de grabación de este vídeo, el equipo va 3-2 en Superliga, 3 victorias, 2 derrotas. Nadie sabe qué puede pasar, pero estaban dando muy buena cara, aunque han tenido algunos tropiezos. Y esto es todo sobre Xerxe, un jugador que prometía revolucionar la jungla
y lo hizo durante un tiempo, pero poco a poco fue perdiendo su toque, su magia y su estilo único. Para acabar jugando lo mismo de siempre, para ser un jungla más, un jugador sin nada especial. Y bueno, esto es todo. Esto ha sido un vídeo sobre la historia de Xerxes, espero que os haya gustado. Para el próximo vídeo os pido que me pongáis en los comentarios distintas opciones que queráis ver. Esto salió de un directo de Twitch que me dijeron, haz un vídeo sobre algo de Giants, y dije, bueno, Xerxes está en Giants ahora mismo, así que vamos a hablar de cómo acabo en Giants. Y nada, os quiero recordar que os podéis suscribir, podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo, seguidme en redes sociales que están en la descripción, seguidme también en Twitch, que hago directos todos los jueves o cuando pueda, aviso por redes sociales, aviso por comunidad, aviso por todos lados. Tenéis el horario base en la descripción donde están todos los links interesantes. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y chao.